Bienvenidos al curso de Teoría de la Medida. Continuamos estudiando entonces los conjuntos de Lebesgue. Realmente yo he titulado esto Propiedades de los conjuntos de Lebesgue, pero si somos más precisos, lo que hasta ahora hemos visto en los videos anteriores y lo que vamos a seguir estableciendo en estos es las propiedades que se derivan, definición de conjunto de Lebesgue. ¿Ok? ¿Qué conjunto y no son Lebesgue medibles? Y hasta ahora estamos estudiando apenas los que sí son. Y en este caso vamos a demostrar teorema 7, todo conjunto cerrado es medible, es Lebesgue medible. Es lo que vamos a demostrar en este video, ¿ok? Esto no es tan trivial, por construcción o tal como hemos venido definiendo las cosas, los abiertos son Lebesgue medibles, casi que de forma inmediata, pero para demostrar que los conjuntos cerrados son medibles en el sentido de Lebesgue, vamos a necesitar dos lemas técnicos, dos lemas previos, y entonces eso sí nos va a tomar un poquito de trabajo. El primer lema dice lo siguiente: si tenemos una familia y su K, desde K variando desde 1 hasta N, intervalos con interiores disjuntos, estamos pidiendo entonces que estos sean intervalos que no se superpongan. No solo que sean disjuntos, sino que sus interiores no se toquen, ¿ok? Entonces, la unión desde K igual 1 hasta N de los I sub K es Lebesgue medible, y además la medida de Lebesgue de esta unión no va a ser otra cosa que la suma de las medidas de Lebesgue de los I sub K. Aquí no hay un menor igual, sino hay igual. ¿Por qué? Porque no estamos pidiendo cualquier cosa, estamos pidiendo esta propiedad, que sean intervalos cuyos interiores, cuando yo tengo dos intervalos y su J y su P, por decirte algo, con J distinto de P, el interior, estoy pidiendo que el interior de I sub J interceptado con el interior de I sub P sea vacío cuando los parámetros J y P son diferentes, ¿ok? Esta propiedad es bastante fuerte, y esta propiedad, que es tan fuerte, nos permite entonces obtener esta igualdad en términos de la medida. Entonces este es un primer lema que vamos a demostrar, y la demostración de este lema va de la siguiente manera, ¿no? Vamos a comenzar. Demostración. Bueno, sabemos entonces que ellos no se superponen. Entonces, I, vamos a llamar I a la unión de todo esto. O sea, tenemos una cantidad finita, recuerden, K igual 1 hasta N. Como los I sub K no se superponen, este es un conjunto abierto. La unión de todos ellos es abierto no, es intervalo. Es un intervalo. Ay, fue un lapsus. Va a ser también un intervalo. ¿Ok? Porque son consecutivos. O sea, tengo una cadena. Aquí tendría, vamos a hacerlo, supónganse que n fuese igual a 3. Entonces, I sub 1, tengo I sub 2, tengo I sub 3. Tengo una cadena de intervalos, pero son consecutivos, pero sus interiores son disjuntos. Porque, lo escribo, son consecutivos, pero sus interiores son disjuntos. ¿Ok?
Entonces eso también va a ser un intervalo. Como es un intervalo, entonces I es leve medible. Eso ya lo demostramos en el video anterior. Es un conjunto leve medible y además vamos a obtener que entonces I es la unión, ¿verdad? La medida de este conjunto, que es I, no es otra cosa que la medida exterior, ¿ok? Pero por propiedades de la medida exterior, esto es menor o igual que la suma desde k igual 1 hasta n de los I sub k e. Pero como cada uno de los I sub k es leve medible, esto es exactamente la suma desde k igual 1 hasta n de esto, de los I sub k. ¿Ok? Podemos entonces, para cada k tenemos esta identidad, por lo tanto esta suma va a ser igual a esta. ¿Ok? Tenemos esa, digámoslo así, esa primera desigualdad. ¿Ok? Ahora, permítanme acá borrar un momento. Guardamos esa desigualdad allí. ¿Ok? Vamos a entonces a demostrar la desigualdad en el sentido contrario. Para demostrar la desigualdad opuesta, sea epsilon mayor que 0, y vamos ahora a considerar sombreritos k igual 1 hasta n. Estos intervalos tales que el volumen de estos I sub k sombreritos sea igual a 1 menos epsilon por el volumen de los I sub k para cada k, ¿verdad? Variando desde 1 hasta n con este conjunto I sub k sombreritos contenido en el interior de los I sub k. Para k, repito, variando desde 1 hasta n. ¿Esto qué va a implicar? Esto va a implicar entonces que la unión desde k igual 1 hasta n de estos señores va a estar contenido en la unión de los I sub k. Y esto va a implicar que la medida de LB de estos va a ser menor o igual que la medida de LB de los I sub k. ¿Ok? Pero ahora hay un detalle. Permítanme, lamentablemente aquí mantengan esto en mente y ahora decimos lo siguiente. Pero, ¿ok? Pero, cuando ustedes miran esto, la medida de estos conjuntos de los I sub k sombreros, la medida de LB, esto, como ellos son disjuntos, esto es exactamente la suma desde k igual 1 hasta n de la medida de los I sub k, la medida exterior. Y esto es exactamente la suma desde k igual 1 hasta n del volumen de los I sub k. ¿Ok? Y esto es exactamente 1 menos e, la suma desde k igual 1 hasta n de los b I sub k, sin sombrerito, ¿ok? Entonces, esto nos permite concluir lo siguiente. Esto nos permite concluir, lo vamos a expresar así, que la medida desde k igual 1 hasta n de los I sub k entre 1 menos epsilon es mayor o igual que el volumen de esto, que la suma de k igual 1 hasta n de los volúmenes de los b I sub k, que ya por lo que hemos visto, esto es la suma desde k igual 1 hasta n de la medida del EB de los I sub k. ¿Ok? Entonces está listo.
Si epsilon tiende a 0, nosotros podemos concluir que esto que está acá, por esta desigualdad, va a ser mayor o igual que esto que está acá. Y con esto, entonces tenemos demostrado el primer lema, ¿ok? El primer lema que necesitamos para demostrar que todo cerrado es medible. Vamos a ver, vamos a hacer el lema 2 que necesitamos para hacer eso. Lema 2. El lema 2 dice lo siguiente: sean dos conjuntos, SU1 y SU2, dos conjuntos contenidos en Rn, si la distancia que hay entre ellos es mayor que 0, entonces podemos concluir que la medida exterior de la unión es exactamente esto más esto. ¿Ok? Esto es también, este lema va a ser útil, no solo para lo que nos atañe en este momento, que es el estudio de los cerrados, sino también va a ser útil en otros contextos. Entonces, bueno, tenemos este segundo lema y la demostración de esto es la siguiente. Demostración. Vamos a verlo de esta manera, fíjense. Bueno, por un lado, ya sabemos, ya tenemos una desigualdad. Tenemos que la unión por su actividad de la medida exterior, esto lo tenemos. ¿Ok? Esta la tenemos. Esto es propiedad de la medida exterior, ¿ok? El tema es verificar o es demostrar la otra desigualdad. Entonces, para ello partimos de la definición. La definición de medida exterior de esto, habíamos dicho que es el ínfimo de estas cantidades, ¿no? De la suma sobre ciertos K de B sub I sub K, ¿verdad? Tales que, permítanme, vamos a ver si aquí apretadito lo puedo, tales que E sub 1 unido con E sub 2 está contenido en la unión de los I sub K, aquí apretadito, ¿ok? Entonces tenemos que esa es nuestra definición, ¿ok? De el ínfimo de estas cantidades. Partiendo entonces de la definición de ínfimo, sea epsilon mayor que 0, existe una sucesión I sub K, vamos a denotarla I sub n, ¿ok? Tal que la suma sobre los volúmenes de estos I sub n va a ser menor o igual que esta cantidad. Es la medida exterior de la unión más epsilon. Esto es de la definición de ínfimo y de la manera como está definido el ínfimo sobre este conjunto. Entonces, tenemos esa primera desigualdad. Y ahora, permítanme acá borrar y bueno, enfocar un poquito mejor. Podemos suponer que el diámetro de los I sub n es más pequeño que la distancia entre E1 y E2. ¿Ok? Vamos a suponer esto. Supongamos esto. ¿Por qué? Porque si no fuese así, de otra manera, subdividimos. Si no fuese así, entonces subdividimos los I sub n hasta obtener o hasta lograr la desigualdad o hasta obtener la propiedad. O sea, simplemente entonces hacemos un refinamiento de nuestros intervalos I sub n, ¿ok? Entonces,
Así, si nosotros hacemos ese refinamiento, nosotros conseguiríamos unos por decirles, Izuka estrella, tales que la unión desde k igual 1 hasta un cierto nk de esos Izuka estrella no sería otra cosa que I sub n. Y por lo tanto, eso implicaría que estas cantidades aquí estoy sumando con respecto a k, de I sub k estrellas, serían iguales a las cantidades, a los volúmenes de los I sub n, y esto sería menor que la medida, por decirles algo, de la unión E sub 1, E sub 2, la medida exterior más épsilon, ¿ok? O sea que, acá, más épsilon. O sea que podríamos refinar y se acabó y eso no va a cambiar el argumento. Así que pedir esto no es nada descabellado, ¿ok? Vamos entonces a partir de esa premisa, pero eso va a ser importante. Va a ser importante porque entonces vamos a tener lo siguiente, fíjense. Permítanme acá borrar y decir lo siguiente. Ahora expresamos I sub n como dos conjuntos o dos subconjuntos, I sub n', I sub n2, tales que se tenga lo siguiente. E1 está contenido en la unión sobre n de los I sub n'. E2 está contenido en la unión de los I sub n'2. ¿Ok? Esto va a implicar que la medida exterior de E1 va a ser menor o igual que la suma sobre n de los volúmenes de los I sub' n, y que la medida exterior de E2 va a ser menor o igual que esta que está acá, con los '2. ¿Ok? En consecuencia, esto va a implicar que la suma, esto más esto, va a ser entonces menor o igual que la suma de B' n más B'2n, ¿ok? Pero esto no es otra cosa que la suma de los B sub i n, ¿ok? Y esto va a ser menor o igual que la medida exterior. Ay, aquí me quedé apretada, siempre quedo aquí apretada. Medida exterior de su 1 unido con E sub 2, la medida exterior de esto, más, aquí apretadísimo, más épsilon. ¿Ok? Entonces, claro, estamos concluyendo ¿qué cosa? Estamos concluyendo, porque siempre está, que esto es más pequeño que esto más épsilon. Estamos concluyendo, me lo traigo para acá, que esto, repito, es más pequeño que esto, más épsilon, y ahora nuevamente haciendo épsilon tender a 0, vamos a obtener una desigualdad analítica, o sea, vamos a obtener, digo desigualdad analítica porque siempre queda un épsilon allí, entonces uno aprieta el épsilon, puede tomar épsilon tendiendo a 0 y lo demás no depende de, y entonces va a obtener la desigualdad en este sentido, que era lo que queríamos hacer. Bueno, con estos dos lemas vamos a estudiar la propiedad de medibilidad en el sentido del EB en los conjuntos cerrados. Y eso lo vamos a demostrar entonces sí en el próximo video para que este no sea tan extenso.